luego de matar al asesino de su esposa en un tribunal, un obrero estadounidense instalado en Rusia es enviado a una infernal prisión llena de reclusos peligrosos y guardias corruptos que los obligan a combatir para su deleite. Para sobrevivir, el hombre debe hacerse más fuerte, pero para contribuir algo duradero, primero debe destruir lo que había antes. Nos encontramos en Magnitogorsk, una ciudad industrial de Rusia y hogar de Kyle LeBlanc, un hombre estadounidense que trabaja en una planta siderúrgica. No es el empleo más atractivo del mundo, aunque le sirve para llevar comida a la mesa. Ya está cansado del pesado ambiente industrial, a pesar de que su esposa Gray, a través de una llamada telefónica, le asegura que dentro de 6 meses ya estarán en su natal Luisiana. A lo que ella responde que solo vivirán ahí hasta que aparezca un nuevo trabajo para él. Si bien ella cuelga con molestia, Kyle la vuelve a llamar más tarde, cuando ya está de camino a casa. Más calmada, su esposa le pide perdón por reclamarle de manera injusta. Mientras conversan, el servicio eléctrico se corta de repente en su casa, y es tanta la sorpresa que la mujer no se da cuenta de que hay alguien mirándola desde la ventana. Luego de chequear los fusibles, Gray consigue estabilizar la electricidad y puede retomar la llamada con su marido, quien le promete que este fin de semana se irán a la playa para despejarse. Por desgracia, la alegría de ella dura bastante poco, ya que el maleante que la estaba observando irrumpe en su hogar y la golpea con violencia por toda la sala. Desde el otro lado del teléfono, el protagonista escucha el conflicto y de inmediato acelera para llegar a casa, sin importar que choque con varios autos en el camino. Su mundo entero está en peligro. A su vez, trata de contactar a la policía, aunque ellos no entienden su idioma. Por otro lado, el matón amenaza a Gray con un cuchillo para abusarla. Aún así, ella empieza a agitarse, por lo que acaba apuñalándola. Para cuando el protagonista regresa a casa, solo encuentra a su esposa muerta en el sofá. Ni siquiera tiene tiempo para llorar, pues el asesino lo golpea con un objeto desde la espalda y se da a la fuga. Entonces, Kyle corre con todas sus fuerzas para interceptarlo en un autobús, donde dan inicio a una intensa pelea, en la que se lanzan por la ventana mutuamente. Pese a sus heridas, el protagonista no olvida su venganza, aunque, cuando el asesino lo tira al suelo, un motociclista le pasa por encima del brazo. Segundos después, la policía por fin aparece, pero el matón ya se había escabullido entre los callejones y Kyle es el único sospechoso a la vista, así que lo arrestan sin escuchar sus argumentos. En el posterior juicio, el criminal se revela como Kovic, miembro de una familia poderosa que compra al juez para que sea declarado como inocente por falta de pruebas. Ante esa decisión, el hombre se las arregla para quitarle la pistola a un guardia y ejecutar en pleno tribunal a Kovic. Ese acto le vale una condena perpetua, sin posibilidad de libertad provisional. Es de esa manera que llega a la infame prisión de Krvavy, el verdadero infierno sobre la tierra. Los nuevos reclusos son recibidos por el general Khrushchev, quien dirige la prisión con mano dura, especialmente con los que intentan escapar, como el pobre diablo al que estaba torturando junto a sus secuaces. De todos los reos recién llegados, se fija en Billy Cooper, un jovencito de 21 años que no parece que resistiría mucho en ese lugar. Al momento de entregar sus antiguas pertenencias, Kyle esconde una foto de su esposa en su ropa interior. Además, se niega a entregar su anillo de boda, ya que es el mayor recuerdo que tiene sobre ella. En consecuencia, el teniente Tolik lo golpea con su porra y le quita el anillo a la fuerza, a la par que tira la foto de su esposa al piso. Si bien fue un duro castigo, Kyle logra quedarse con la fotografía. Más adelante, los nuevos ingresos pasan por el procedimiento de una prisión, cortándose sus cabellos al estilo militar y bañándose juntos en una ducha general. Cuando los guardias los dejan en paz en sus dormitorios, el protagonista por fin puede contemplar con tranquilidad la foto de su difunta amada. En sus sueños, revive ese recuerdo con ella, pero la reaparición de los oficiales le recuerdan lo rápido que se ha torcido su vida. Mientras sus compañeros duermen plácidamente, es testigo de cómo los oficiales se llevan al joven Billy en contra de su voluntad. El muchacho acaba en la celda de Andrei, el luchador más fuerte de la prisión, y
miembro de una mafia rusa, por lo que le paga a los guardias para que le lleven víctimas sexuales. Mientras Billy grita de dolor, el protagonista se revuelve en su cama, sintiéndose impotente por no poder hacer nada para ayudarlo. La tortura del jovencito termina al amanecer cuando los propios oficiales lo sacan de la celda para que se una a los demás en sus actividades. Luego de verlo ensangrentado, Kyle se topa a la fila con Andrei, quien lo provoca de una manera similar a Kovic. Eso desata por completo su furia y se lanza a atacar al grandulón ruso hasta que el teniente lo detiene. Por supuesto, él es el único castigado y es llevado a una celda de aislamiento, donde van a parar los desechos de los reclusos. Dada su pésima situación, el hombre no encuentra más razones para vivir y se declara en huelga de hambre. Más adelante, rompe su camisa para improvisar una soga e irse de este mundo, aunque ésta se rompe. Preso de la desesperación, empieza a escuchar los alaridos de dolor de su esposa, así que se golpea contra las paredes en un intento de callarlos. Podría haber seguido hasta encontrar un fatal destino, pero una pequeña polilla se cuela a su celda y le trae recuerdos del pasado. Recuerdos de cuando intentó matar a una polilla en casa, hasta que su esposa le pidió que la dejara ir. Esa inesperada visita lo toma como una señal de que debe aferrarse a la vida en honor a Gray. Incluso el insecto se posa en su comida para dejarle claro que debe alimentarse. Gracias a eso, logra resistir todo su castigo y es transferido a una celda compartida con 451. Un prisionero afroamericano con mala fama de matar a sus compañeros. Al principio el grandulón ni siquiera le dirige la palabra y se dedica a su hobby favorito, escribir. ¿Quién diría que un tipo tan amenazante sea tan letrado? Sin embargo, se sigue viendo muy intimidante, por lo que es incómodo para Kyle hacer sus necesidades justo al lado. Al otro día, los reos son sometidos a diversos trabajos forzosos, desde la construcción de unas vías de tren hasta la cosecha de un inmenso campo de trigo. En cada una de sus actividades, el protagonista trata de descansar, pero ni siquiera le permiten eso. En otro momento, recibe a su primer visitante, Paul, su cuñado, quien le informa que el cuerpo de Gray fue trasladado a su natal Luisiana. Más allá de su pésima situación, a Kyle le parecen buenas noticias. Luego, en el patio, Andrei intenta lanzarle un balón, aunque acaba impactando en un matón de la pandilla de Usup, lo que por poco provoca una guerra entre ambas por no ser por Tolik, quien les comenta que si quieren pelea, deben anotarse en la próxima Sparka. Por su parte, el protagonista se acerca a Billy, quien le revela que, en una noche de copas, su novia chocó su auto contra un restaurante. En consecuencia, él fue condenado con 1 año y medio por negligencia. Hablando de prisioneros estadounidenses, también está Malakai, un hombre en silla de ruedas que ha estado bastante tiempo en prisión, por lo que conoce a las pandillas. Según él, Andrei pertenece a la mafia rusa de Bolt, quienes tienen a los guardias en sus bolsillos. El resto de pandillas solo se dedica a rascar las obras como siempre. Tras la explicación, el señor le ofrece su apoyo a Kyle y, como primera prueba de ello, le aconseja que soborne al guardia para que lo transfieran de celda. Todo sea con tal de no respirar el mismo aire que el temible 451. Esa noche, sufre una pesadilla en la que ve cómo Kovic abusa de su esposa mientras él está detrás de unos barrotes. Sus alaridos provocan la ira de su compañero, quien le tapa la boca con fuerza. Cuando por fin logra zafarse, le advierte que no vuelva a tocarlo, a lo que el fortachón responde que solo quería silencio. Ya hay demasiado ruido en el mundo, y él espera llegar a su final en paz y tranquilidad. En otro día, durante el desayuno, el protagonista comparte un rato agradable con sus compatriotas hasta que Andrei escupe en su plato. Si bien logra mantener la calma, Billy intenta atacar en vano al abusador, quien le recuerda que esta noche tienen una cita. Luego, en el patio, un prisionero transvesti se encarga de dar inicio a la Sparka, un combate arreglado por los guardias entre dos reclusos que quieren partirse la cara. En este caso, Andrei se enfrenta a un representante de la banda rival, un sujeto grande como él y, aún así, logra superarlo con sus técnicas de combate y con su fuerza bruta. Ni siquiera cuando suena el silbato final deja de golpearlo.
lo que casi desata otra batalla campal. Al ser testigo de eso, Kyle le pregunta a Malakai por qué un fortachón como 451 no pelea. Resulta que los guardias solo lo mantienen vivo para lanzarle a los reclusos que les desagradan, ya que es casi seguro que los acabará matando. En su próxima jornada en las vías del tren, el protagonista es empujado por unos matones de la mafia rusa, quienes aclaman que les faltó el respeto. Con el permiso de los capataces, lo revientan a palazos hasta que apenas puede moverse. Entonces, un oficial le advierte que no se haga el héroe, porque está muy lejos de su hogar. Solo para fastidiarlo, es devuelto al ala de aislamiento donde sus únicas distracciones son los sueños sobre su esposa y las visitas de la polilla. Aunque los llantos de dolor provenientes de la celda continua no paran de atormentarlo. Cuando por fin termina su castigo, es testigo de cómo los guardias llevan todo un banquete a la misma celda de los quejidos. Si bien Kyle ha vuelto con sus amigos, las cosas no están mucho mejor en el patio, donde Asap ordena el asesinato de un aliado importante para Bolt. Después, en el comedor, Andrei se dirige al protagonista y le indica que esa noche lo verá en su celda. Lejos de acobardarse como antes, él lo golpea frente a sus secuaces quienes lo muelen a golpes, pero, por supuesto, que es el único al que envían al pozo. En esta ocasión, no encuentra consuelo ni en los recuerdos de su esposa ni en la polilla. Ahora se dedica a entrenar, porque no volverá a permitir que le falten el respeto. En este lugar, es matar o morir. Mientras tanto, en las vías en construcción, Billy aprovecha un incidente con una mina para darse a la fuga, a la par que los guardias desplegan un operativo para capturarlo. El protagonista entrena arduamente en su pequeño infierno. Él no piensa escapar de sus problemas, sino enfrentarlos de frente. Por desgracia, Billy es devuelto a la prisión, o en otras palabras, a las garras de Andrei. Por su parte, Kyle alcanza tal nivel de fuerza que puede escalar hasta el tragaluz de su celda. Cuando finaliza su castigo, sigue entrenando como un loco, cargando con el mayor peso en los trabajos forzosos y golpeando a un maniquí improvisado en su celda. Ya ni siquiera le importan las reacciones de 451, quien a causa de su estricta rutina no puede concentrarse en su preciada lectura. Finalmente, el teniente Tolik se percata del cambio físico de Kyle y declara que está listo para la esparca. Llegado el momento, su rival es el mismísimo Andrei, quien lo hace morder el polvo al principio, según las apuestas de los oficiales. Cada vez que se levanta, el fortachón lo devuelve al suelo con más fuerza, hasta el punto que empieza a perder la conciencia. Pero si eso no era suficiente, Andrei golpea sus partes íntimas contra un poste de madera. Aunque lejos de prolongar su agonía, Kyle le da una patada y lo muerde en el cuello como una bestia salvaje. Ante el cadáver de su archienemigo, el luchador grita por su victoria mientras sale sangre de su boca, lo que aterra a los propios guardias. Estaba más preparado de lo que pensaban para la esparca. En consecuencia, siguen arreglando combates para él, quien derrota a sus oponentes de formas brutales. El más beneficiado por sus victorias es el general Khrushchev, quien invita a sus aliados y damas de compañía para que vean a su nuevo campeón. Con el pasar del tiempo, Kyle se convierte en el prisionero más temido de Kravavi. Lo que al principio era mera supervivencia, ahora es su estilo de vida, lo que le parece denigrante a 451, quien le advierte que se está perdiendo a sí mismo. Como prueba de ello, el luchador se niega a recibir ayuda de Paul y la embajada estadounidense, pues no quiere que le den falsas esperanzas. Durante las celebraciones del Día de la Independencia rusa, Kyle conoce a Valia, un recluso enorme transferido de otra prisión, solo para combatir con él y acabar con su reinado. Mientras tanto, Billy espera a que los oficiales se emborrachen para escapar por una alcantarilla, pero lo descubren rápidamente y lo llevan a la celda de Valia. Hecho eso, el teniente le entrega su recompensa a Malakai, quien vendió al jovencito a cambio de medicamentos especiales. Al día siguiente, Kyle se dirige a su malherido amigo, quien le cuenta que le escupió en la cara a Valia cuando trató de violentarlo. Si bien le valió un castigo ejemplar, fue su manera de mantener su dignidad, así que le indica al protagonista que no debe cambiar por nadie.
Con esas sabias palabras, se van sus últimos alientos de vida. A la hora de la esparca, el protagonista se niega a pelear contra el fortachón, sin importar que lo golpee 1000 veces. Los oficiales enfurecen ante su actitud, así que les deja claro que no seguirá participando en su juego. Como castigo, lo esposan a una columna en el patio hasta que cambie de parecer. Cambiando de escena, el recluso 451 intercepta a Malakai en una solitaria habitación, donde piensa vengarse en nombre de Billy. En su defensa, el lisiado aclama que solo quería sobrevivir y jamás quiso la muerte del jovencito, pero ya es demasiado tarde. Luego de cubrirlo con líquido inflamable, 451 lo prende en fuego y lo observa arder con placer, tal cual como hizo en su juventud con su maestro, que abusaba de él. A raíz de ese asesinato, fue condenado en Kravavi, pero no se arrepiente de nada porque hizo lo correcto. Mientras Kyle sigue aguantando el castigo tanto en días soleados como en días lluviosos, despertando la admiración de los prisioneros. Gracias a su ejemplo, Bolt le propone una tregua a Usopp, ya que al final del día, los únicos beneficiados por sus conflictos son los guardias. En cambio, si juntan fuerzas contra ellos, quizás puedan tener una oportunidad de cambiar las cosas. Como ninguno quiere participar en la esparca, el general ve cómo sus apuestas se desmoronan por completo y queda en ridículo ante sus mujeres. Este no tiene otra que finalizar el castigo de Kyle y llevarlo a la enfermería, donde este es visitado por el fantasma de su esposa, quien está feliz de que logró recordar su verdadera identidad. Mientras él se mantenga fiel a su espíritu, ella siempre estará a su lado. Cuando se recupera de sus heridas, un enfurecido Khrushchev lo convoca para el último combate con Milos, un prisionero enorme y mentalmente inestable que siempre había estado en el ala de aislamiento. Fiel a su promesa, Kyle se niega a pelear aunque no tiene demasiada opción, pues su rival es un completo salvaje sediento de sangre. Con gran facilidad, lo alza contra el techo y lo embiste contra las paredes. Pese a su complicada situación, el protagonista se las arregla para golpear los muros de la misma manera que lo hacía en aislamiento, lo que hace que Milos lo reconozca como el único vecino que tenía. Acto seguido, ambos unen fuerzas para enfrentarse a la comitiva del general, quien antes de caer entre los balazos, logra abrir una celda llena de prisioneros. Es oficial, han iniciado un motín. En su lecho de muerte, Milos posa su mano sobre Kyle hasta que sus ojos se apagan. A medida que los prisioneros se liberan entre ellos, el protagonista también hace lo mismo con 451. Ya en el patio, es testigo de cómo los oficiales empiezan a controlar el motín, por lo que se lamenta de que jamás podrá salir de prisión. Sin embargo, su compañero le entrega un documento con evidencia de los asesinatos cometidos en Kravavi desde hace 20 años y le habla de un plan de escape para él que deberá luchar por última vez. Mientras tanto, Kyle finalmente se enfrenta a Valia, cuya agresividad le juega en contra ya que logra aplicarle una llave y romperle el hombro. Aún así, el gigante saca una navaja escondida para matarlo, aunque él se las arregla para dirigir su puñalada hacia Bolt, el líder de la mafia rusa. Hecho eso, golpea la cabeza de Valia contra un poste para vengarse de su amigo Billy. Cansados del reinado del luchador estadounidense, los guardias lo escoltan afuera de la prisión para ponerle fin en el garaje. Por fortuna, eso formaba parte del plan de 451, quien escapó por un pasadizo secreto y toma por sorpresa a los oficiales. El último testigo en pie es Tolik, al que Kyle obliga a quitarle las esposas y devolverle su anillo de boda. Furioso, el teniente exclama que están cometiendo un error, así que el protagonista le deja caer un auto oxidado en sus piernas. En tono sarcástico, le pide disculpas por ese error. Acto seguido, se disfraza como un guardia y se prepara para huir en el auto del general. A pesar de su amistad, 451 no piensa irse con él, debido a que aún tiene asuntos pendientes en la prisión. Mientras el protagonista se dirige al portón de salida, su compañero se cuela en la oficina del general y le arranca la lengua con unos alicates. Es que hablaba demasiado.
cuando lo descubren, el hombre es conducido por los oficiales a un destino desconocido. 3 meses después, la prisión de Kravavi fue desmantelada gracias a la evidencia presentada por Kyle y recolectada por 451, una alianza improbable que logró impartir justicia en el infierno.